Deja fija ahí, te vas a venir para acá. Sí. Bueno, podemos comenzar entonces. Bueno, ¿Cómo dividirías el teatro, la obra, digamos, teatral de Quiroga? en primer lugar me parece que organizar periodos o etapas en la producción de Oscar no es una tarea fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque la producción de Oscar tiene muchas idas y vueltas, vaivenes. Quizás cuando uno piensa en etapas de su producción intelectual es simple una convención, ¿no? Y esa convención, desde mi punto de vista, se puede organizar en las siguientes etapas. En una primera fase puede estar la relación que él establece con este incipiente grupo que se forma a partir del 59, que es nuestro teatro. Sí, el grupo comienza formado por Rosa Ávila, que se separa del seminario de teatro que dictaba Rodríguez Muñoz en el 58. Ella decide no seguir con el grupo que se estaba formando a partir de ahí, y con otra compañera citan a Guido Parpagnoli y conforman nuestro teatro. Oscar Quiroga participa de la primera puesta en escena, que es Ha llegado un inspector, de Priestley, y comienza una etapa de su trabajo como actor, ¿no? En ese momento Oscar está entre que ha llegado de San Salvador de Jujuy para estudiar ingeniería, no lo hace, ya tiene una relación establecida con la poesía, tiene algunas poesías escritas, se acerca a la carrera de letras, a la cual no va a terminar nunca, pero sí va a ser un trayecto importante, y creo que esa formación académica le ha dejado marcas. Y entonces esa puede ser una primera etapa, a partir del 58 hasta el 64. Considerando por momentos que es un Tucumán paradójico, el de esos años, marcado por este intento de modernidad cultural que el frondicismo y la gestión de Helsi empieza a tejer en Tucumán. Bueno, en ese momento yo creo que nuestro teatro como formación cultural y Oscar Quiroga dentro de ella se ponen en la camiseta de decir vamos a colaborar o participar de esta tendencia hacia una modernidad tardía para Tucumán. ¿Cómo lo hacen? Adheriendo al movimiento del teatro independiente argentino. Entonces, en esos primeros años hay pautas y características muy fuertes de la impronta que los independientes dejaron en nuestro teatro y en Oscar. Digo, una producción que está con un sentido de lo nacional y lo popular, un teatro de arte comprometido con las variables de la realidad, tratan de un marcado culturalización de la nación, ¿no? Del concepto de nación. Quiero decir con esto, se trata de que el teatro favorezca a los procesos de culturalización. Estas características evidentemente lo hacen que Oscar y nuestro teatro puedan acercarse y definirse desde el movimiento de los independientes. Entonces también una forma de esta relación aparece con las puestas en escena que hacen. Los textos internacionales como Sartre, Lenormand y otros autores hacen de esta agrupación y de Oscar como actor eh, agentes destacados de ese campo, ¿no? Un campo teatral que recién está configurándose. No se podría hablar de un campo teatral específico por esos años. Es recién las fuerzas del campo se están configurando, están afianzándose. Justamente nuestro teatro va a ser una de esas fuerzas. Esos años se caracterizan para mí, entre el 58 y el 64, por esta impronta que es la de los independientes, ¿no? A su vez, la redefinición ideológica que se tiene que hacer del movimiento independiente en Tucumán. Pensemos por un momento que el movimiento de los independientes en Buenos Aires había planteado un confrontamiento muy fuerte con el peronismo. Sin embargo, en Tucumán, en la relación que el peronismo de Descola y Parpagnoli habían dejado marcas, con esa gestión del primer peronismo de la universidad, había dejado marcas muy fuertes. Entonces, curiosamente en Tucumán, la relación de estos agentes peronistas, entre comillas, con el movimiento de los independientes tiene una lógica no tan reduccionista como la que se plantea en Buenos Aires. Ahí hay varios ejes de análisis que, bueno, merecen todavía mucha discusión, ¿no?
Una segunda etapa, desde mi punto de vista, puede ser la que se genera a partir del 64. En el 64 Oscar, por un lado, tiene que hacerse cargo de la agrupación Nuestro Teatro por la muerte de Guido Parpagnoli, ¿no? Que era como el gestor y el padre de ese grupo. A su vez, en ese mismo año sale publicado su libro de poesía, Poemas de Sal y Tierra, con lo cual lo posiciona a Oscar como un intelectual dentro de este campo artístico, ¿no? Y a su vez entra a trabajar como periodista de la sección de Cultura y Espectáculos del Diario Noticias, en el desaparecido Diario Noticias. Y con estas tres variables abre como una nueva etapa para Oscar, que es justamente la de un periodo de profunda vitalidad. No es casual que en sus poesías, de este libro que hablo de Poemas de Sal y Tierra, la vitalidad, la energía del cuerpo, en contacto con nosotros, con la naturaleza, con el medio social, sea quizás el punto de mayor elocuencia de esas poesías, ¿no? Esta fase, que comienza en el 64, tiene como algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, en el 67, Oscar y Nuestro Teatro pueden conseguir por fin una sala estable, una sala de teatro, un ámbito físico que los va a reunir y les va a permitir modos de producción distintos, ¿no? Esta sala es justamente Entre Ríos 109, que va a ser una histórica lugar de encuentro para lo que, por ejemplo, Eduardo Rosenbach decía en algunos textos, el San Telmo tucumano, ¿no? Por este lugar de encuentro de ciertos sectores de la izquierda que se van a ir juntando, reuniéndose en esa sala. Con el año 67 y ya el grupo y Oscar instalado en ese espacio, surge también su propia dramaturgia. Por eso yo insisto permanentemente en establecer una relación entre esa idea de territorialidad física, material de una sala de teatro, con la territorialidad de la palabra en la dramaturgia de él. Porque en el año 67 comienza con su obra, que es La Gata Patacha, ¿no? Su primer texto de teatro para niños. A partir de ahí, y ya instalado en ese ámbito físico, la dramaturgia de Oscar no va a parar. Se produce, comienza con otros textos para niños, luego textos para adultos, Los Días Nuestros, Crónica de la Pasión de un Pueblo, El Inquilino. Es decir, comienza toda una etapa de producción que va a tener como un cable a tierra este ámbito físico y principalmente esta agrupación. Digo la agrupación porque la dramaturgia de Oscar, la escritura dramática de Oscar, no se puede pensar divorciada del grupo, ¿no? Si bien todavía no aparece el concepto de creación colectiva, porque es algo que se va a empezar a tejer conceptualmente mediados de los 70, en la producción dramática de Oscar, las voces de los actores, la inestabilidad del ensayo, forma parte de las variables de escritura. Esta segunda etapa, hay como momentos de quiebre. Un momento de quiebre es cuando Oscar, en el 69, decide, por ejemplo, dejar el periodismo, renuncia al Diario Noticias, para dedicarse absolutamente a la docencia y a la dirección teatral. El año 69 en Tucumán no es cualquier año. Justamente para mí es un quiebre muy importante en esa decisión de este agente productor de teatro, hasta ese momento de literatura, porque sigue produciendo poesía, pero que por variables que hasta hoy, por lo menos yo no he podido conocer o decodificar, él va a reunir todos esos perfiles intelectuales en el teatro. Entonces el año 69 es muy importante. Una tercera etapa sería, creo que comienza no hay una fecha estable, pero es justamente con el año 73, 74, 75, es decir, es una etapa de profunda politización en Oscar, que no solo en Oscar, sino en todo el campo teatral y campo intelectual tucumano. Estos años están entre la llegada de Cámpora al poder y el operativo Independencia
Es decir, en ese periodo, Oscar y su grupo va a tomar una impronta muy fuerte a la hora de elegir textos teatrales en sus puestas en escena. Digo esto, por ejemplo, con Crónica de la Pasión de un Pueblo, que paradójicamente está escrito en el 73, estrenado ese año, y que Oscar considera como uno de sus mejores textos. Esto según una entrevista que él publicó en el diario La Gaceta. Ese texto, que está estrenado en el Teatro San Martín, reúne como personalidades muy importantes del campo cultural. Digo, Pepe Núñez, Rosa Ávila como una de las protagonistas, el propio Oscar en la dramaturgia, Ezequiel Linares en los bocetos escenográficos, Gerardo Vallejo con elementos fílmicos. Es decir, hay una serie de personalidades del campo intelectual que van a estar diciendo presente a una idea del arte teatral comprometido con una realidad política. Esa realidad política le daba al teatro una función que es la de testimoniar la lucha de los procesos de liberación nacional, que era el ideologema del periodo, ¿no? Por supuesto, esta espíritu, esta impronta del teatro en Tucumán va a estar coartado y cercenado a partir del 75-76, y donde Oscar, en esta nueva etapa, a partir de la instauración de la dictadura, va a tener que, por supuesto, reposicionarse. Y sus reposicionamientos van a estar, por un lado, alejarse, o más que alejarse, matizar cierto realismo que venía trabajando en textos como Los días nuestros o Crónica de la Pasión de un Pueblo. Primero un realismo reflexivo, como lo llaman algunos historiadores porteños, como el profesor Pelletieri, es decir, un realismo donde en Los días nuestros se muestra un personaje mediocre, frustrado, alienado, sin poder tomar una decisión. La elección, la toma de elección, le es casi imposible a ese personaje, pero un personaje atravesado por el tucumanazo, nada más ni nada menos por el tucumanazo. Ese tipo de realismo en esa etapa anterior está profundamente entretejido también con lo brechtiano, que ha sido siempre un polo de referencia, un universo poético de referencia muy fuerte para Oscar. Bertolt Brecht, por lo que yo he estudiado de Oscar, es sin duda uno de los polos de mayor referencia en su obra. Entonces, lo brechtiano se lo va a ver en esa etapa anterior en los textos como Crónica de la Pasión de un Pueblo. Si bien este realismo reflexivo brechtiano tiene cobra ciertos matices, baja en intensidad a partir del 75-76, porque Oscar va a hacer como un giro hacia lo grotesco. Un grotesco que va a tratar de reflejar de algún modo, creo yo, ese Tucumán siniestro. ¿Cómo aparece este grotesco? Aparece, por un lado, con un proyecto que a mí me parece muy interesante, que es la línea de los café concert. A partir del 74 hasta el año 80, Oscar, Rosa Ávila y el grupo Nuestro Teatro, con Héctor Marcaida y otros actores invitados que van apareciendo, van a generar esta línea de trabajo que son los café concert, como literalmente diría yo una estrategia de resistencia. ¿Por qué digo resistencia? El café concert ya es, dentro de lo estilístico, un lenguaje marginal, dentro de las formas teatrales legitimadas de la tradición teatral. Ellos optan por este lenguaje y lo van a hacer en un bar de la calle San Martín al 500, y durante estos años, del 74 al 80, van a empezar a ensayar tres personajes, que son la María, el Gamuza y el Uñudo, que esos tres personajes van a tener una evolución y un desarrollo muy importante. Primero en los café concert, pero que después aparecen en una trilogía de obras de Oscar, que son El guiso caliente, La fiesta y La casa querida. Ya obras con estructura dramática convencional. Esta evolución entre el café concert, estas tres obras y otras más, pero esas tres principalmente,
son una evolución que va de lo grotesco hacia lo siniestro, ¿no? Lo grotesco, primero, en esos primeros años, también muy relacionado con la comedia del arte italiana. Es decir, estos tres personajes, Gamuza, la María y el Uñudo, reproducen el triángulo Arlequín, Colombina y Brighella que los Canovaccio del siglo XVI-XVII italianos ya presentaban. ¿Qué mueve, qué punto en común tienen estos personajes? Por ejemplo, el erotismo, ¿no? El motor de estos personajes es el erotismo. Con lo cual, el erotismo como una de las características, pero otra también lo que en la comedia del arte se conoce como la tipificación dialectal, el uso de recursos regionales, de recursos lingüísticos regionales, para establecer una empatía muy fuerte con el espectador. Entonces, frases como, no sé, no se dice mortadela, se dice jamón de albañil. Mira, el chango le anda arrimando la chata a la chinita. Es decir, comparaciones y juegos de lenguaje que van a dar cuenta de estos procesos de empatía que va a hacer el espectador con principalmente la María. La María ha sido un personaje muy querido, muy gozado, muy cuidado por los espectadores tucumanos. Precisamente Oscar, que los desarrolla estos personajes, primero en el Café Concert, cuando los lleva a sus estructuras dramáticas convencionales, que son esas tres obras que ya mencioné, les hace un giro mucho más, como dije, a lo grotesco. Los ubica en un sótano de un teatro, y convierte a estos tres personajes en precisamente una limpiadora del teatro, en el electricista del teatro y en el técnico de la escenografía del teatro. Tres personajes que viven en el sótano y que Rosa Ávila y Oscar siempre han contado, son personajes que tienen un referente real, que era la familia que vivía en el sótano del Teatro San Martín de Tucumán. Así es como surge esta referencia a estos personajes. Pero sin embargo, Oscar, cuando los ubica en ese sótano, que ya el sótano de por sí es el espacio del grotesco, los ubica y los hace convivir con los fantasmas, ¿no? Con lo cual sus obras van a empezar a hablar de la alegoría de lo ausente, una alegoría sobre la desaparición. Yo recuerdo un texto del año 78, que es La María la Comué, de un Café Concert, donde justamente la María lo que hace es establecer un encuentro mágico, pero también fantasmagórico, con el personaje el bombero de la cantante Calva, donde el personaje el bombero lo que no puede hacer es salir del escenario, porque si él baja del escenario, su cuerpo desaparece. Y ahí, por supuesto, es un guiño político absoluto a los procesos de desaparición de las personas, del terrorismo de Estado en relación a la desaparición de personas. Ese guiño político tejido de esa impronta estética, por supuesto, ha sido muy bien recibido por ciertos sectores del campo intelectual tucumano, ¿no? Entonces, esta etapa de producción grotesca, pero donde lo cómico y lo erótico no dejan nunca de tener la fuerza que creo que hace a esta estrategia estética de resistencia. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que allí donde Eros aparece, Tánatos, digamos, Eros y Tánatos van a hacer un enfrentamiento en estos lenguajes poéticos. Y cada modismo, con estos fraseos que Oscar va planteando, cada gesto obsceno que se va planteando en las puestas en escena, genera un intersticio por donde Eros va a enfrentar a Tánatos. El amor y el erotismo frente al terrorismo de la muerte ya planificada, que era la variable más fuerte del campo político de ese momento. Cuando termina la dictadura, comienza una etapa, para mí, la menos estudiada de Oscar, quizás en este momento, ¿no? 2008 que estoy hablando, es una etapa que no he podido estudiar mucho, pero que comienza con la regreso a la democracia. Oscar insiste en su compromiso político, lo va a hacer, por ejemplo, cuando asume la dirección de teatro de la Secretaría de Cultura de la Nación en el 85 hasta el 88,
donde también se va a forjar junto con otros teatristas locales, Carlos Alsina, Rafael Nofal, Larry Jackson, otros teatristas locales van a formar lo que se llamó el teatro libre, un fenómeno muy parecido al teatro abierto de Buenos Aires que se hace en el 81, 82 y años sucesivos. Cuando ellos hacen este movimiento, están marcando una posición, creo yo, ideológica, al decir qué vamos a rescatar de las décadas anteriores en este nuevo periodo político que es la instauración de la democracia. Creo que esto es importante, digo, si uno ve cómo otros campos intelectuales, Córdoba, Rosario, han buscado premisas o ideologemas para recuperar después de la democracia, después de la dictadura, perdón, en el periodo de la democracia, acá en Tucumán y en relación al teatro, el cariz de lo popular va a ser la puerta de entrada para esta nueva etapa democrática. Por eso es que se construyen proyectos como Teatro en la Calle, Teatro en los Barrios. La gestión de Nora Castaldo en este sentido también tiene esta impronta, y por supuesto la de Oscar en la dirección de teatro de la provincia. A partir de Oscar, de estos años, de 85, 86 y todo el regreso a la democracia, Oscar va a seguir produciendo como director, como actor. En el 85 sí hay un quiebre importante porque se cierra la sala teatral de Entre Ríos 109. Con lo cual nuestro teatro va a tener que nuevamente reposicionarse, y creo que va a comenzar el periodo de desintegración del grupo, paulatino, lento, pero que comienza a partir de ese año 85. Bueno, Oscar luego, cuando ejerce la docencia universitaria a partir de los años 90, se va a convertir en un referente muy claro para algunos estudiantes, ¿no? Como lo dije en otra oportunidad, él como docente universitario no era un referente teórico. Yo recuerdo, fui alumno de sus clases, no era un docente donde sus clases se caracterizaban por lo magistral, la erudición teórica, sino sus clases maravillosas se basaban en un anecdotario riquísimo de ideas, de conceptos y de experiencias en relación a la tradición teatral tucumana. Entonces, esas clases de semiótica se convertían en realidad en un anecdotario que desde mi punto de vista ayudó a que algunos alumnos como yo puedan reconocer aspectos de la identidad del teatro tucumano. Una de las fracturas que la dictadura dejó justamente, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi tradición? No soy una generación espontánea. Oscar en sus clases de semiótica era redundante en este sentido. Dar pie o dar líneas de reconocimiento y de experiencias para establecer lazos de identidad, con etapas anteriores que por supuesto habían sido no solo olvidadas, sino cercenadas en algunos momentos. Me pasé hablando, ¿no? No, está muy bien. Sí, me decías lo de Sí, arte. claro que si uno tiene que buscar intertextualidades o referencias de qué autores leía Oscar, Oscar era un lector feroz, eso queda muy claro. Pero de los que yo pude decodificar o entender, Roberto Arlt ha sido uno de sus grandes referentes. ¿En qué cosas? Por ejemplo, Arlt, cuando escribe La isla desierta, viste, a Arlt le encantaba el uso de los neologismos, inventar palabras. Entonces, especialmente géneros o estilos. Entonces, a la isla desierta se llama burlería, que como género o estilo no existe. Bueno, Oscar casi hacía lo mismo cuando al malevaje extraño le llama sainete rantifuso. Es decir, un estilo que no entra dentro de ningún estilo, pero que lo hace muy propio, ¿no? Y ahí genera este neologismo dentro de un estilo tan particular. Bueno, eso básicamente, ¿no? El giro hacia lo grotesco con esta tríada de personajes que tienen que ver con la comedia del arte italiano, pero que al mismo tiempo que tienen una cosa grotesca, los personajes tienen una cosa como de mucha pureza. Sí,
inocentes, o como que son inocentes, no sé. Sí, porque cuando yo hablo de esta idea de un grotesco, en realidad habría que desarrollarlo un poquito más. Sería una línea estética, sería un cariz cómico popular y erótico con una tendencia al grotesco. Nunca se deja en juego lo cómico y lo erótico. Por eso esta sensación de lo sensible, de lo ingenuo, ¿no? Sus textos tienen esta condición, pero creo que también es un código. Es la puesta en juego de un código para poder acercarse a otros campos de espectadores, a otras líneas de espectador. Eso sí. También pasa, en alguna medida, que... ay, se me fue qué quería decir. Ay, ¿qué tal? Teatro. Claro, por eso yo insisto, mira, hay como varias cosas. El signo, el icono de nuestro teatro es el sombrero del arlequín. Y pareciese que el arlequín, este personaje, que es un sani, es decir, un criado dentro de la lógica de la comedia del arte italiana, un criado que permanentemente quiere comer, quiere satisfacer sus improntas sexuales, por eso sexo y hambre son como los dos motores de este personaje, y aún más sin trabajar, quiere ganar dinero sin trabajar, por eso esta famosa idea de arlequín servidor de dos patrones. Los dos patrones son el amor, el sexo, pero también los dos patrones que le dan los sueldos para poder subsistir, ¿no? Creo que esta idea del arlequín en lo más popular, en lo más ingenuo, porque el arlequín es un personaje ingenuo, te enamora por su sensibilidad y por su ingenuidad, ¿no? Esto está muy bien desarrollado en los personajes de Oscar. Principalmente este perfil de lo sensible, ¿no? Por algo también su dramaturgia, a la hora de construir imágenes poéticas, trabaja desde lo sensorial. Lo sensorial es redundante en sus obras, ¿no? El hábitus de beber vino tiene que ver justamente ese hábitus con un cuerpo que es un cuerpo grotesco, más cercano a un cuerpo grotesco. Entonces, ese hábitus de beber vino, o el hábitus relacionado con los olores, el guiso caliente, ¿no? Para el gamuza y el uñudo no hay mejor cosa que una gorda con pechos exuberantes, olor a pollo. Es decir, esa fusión entre el sexo y el hambre hablan por supuesto, la mejor definición de lo que Oscar entendía por lo popular, ¿no? Básicamente. Sí. Bueno, Oscar, por un lado, me parece el caferata, el típico caferata, en su andar pícaro, ¿no? Es decir, andar pícaro creo que es una de las imágenes poéticas de él. Otra cosa es, ya desde un punto de vista, desde que estoy estudiando la obra de Oscar, la sensación permanente de pisarle la sombra a un pájaro. Esa es otra de las definiciones o ideas que me surgen en relación a él. Inteligencia, perspicacia e ironía. La ironía, creo que no se puede pensar Oscar sin la ironía. Y también hay muchas anécdotas que cuentan cómo Oscar cumple a rajatabla quizás la premisa del concepto de lo cómico entendido como tomar algo y colocarlo en su lugar equivocado, ¿no? Estas anécdotas de cómo reacciona él en cierto congreso en Córdoba, diciendo cambiando de lugar las cosas, es decir, el equívoco y la ironía como dos ejes de cualquier estrategia cómica, Oscar la tenía como hábitos de vida. Por lo cual era una persona maravillosa para compartir, para tomar clases, ¿no? En definitiva, para hacer teatro. Técnica del naturalismo. Bien, el teatro naturalista ya tenía esta técnica de lo sensorial. Pero Oscar no lo toma desde el lugar naturalista. Justamente ese olor al guiso caliente, me parece, porque es el guiso caliente lo que se está sintiendo. Para mí remite más a esta idea del cuerpo grotesco, el cuerpo grotesco como lo define Bakhtin, ¿no? Ahí me estoy refiriendo a ese cuerpo que se opone a una idea de un cuerpo clásico, cerrado, pulcro, el David,
cambio, este cuerpo grotesco se define por su falta, por su ausencia. Es el cuerpo de los olores, de las protuberancias, de sus orificios, ¿no? Es un cuerpo que se define por lo que no tiene. Esa es la imagen de cuerpo que tiene sus obras, y por eso la búsqueda de lo sensorial, del olor, de este guiso caliente, ¿no? Me parece. Si intentamos de algún modo definir las fuerzas que componían el campo teatral durante los años en que Oscar crece, se desarrolla y se profesionaliza, había como 3 fuerzas: el teatro estable de la provincia, el teatro universitario y los grupos independientes, donde nuestro teatro sin duda era el paradigmático. Hablar de que de ese campo sean los independientes desde la definición que ya venimos hablando de Oscar, marcan 3 fuerzas con profunda beligerancia, ¿no? Por un lado, porque cierto sector del teatro estable o de lo que sería... No, a ver, no. Digamos, lo que pasa es que no sé cómo explicar esa beligerancia, porque no tiene que ver con los actores, en realidad, no era una beligerancia entre actores, sino la beligerancia era propia de los discursos que cada institución iba forjando. Quiero decir, si bien podían compartir la idea de puesta en escena de textos internacionales, la definición de esos textos remitía a otras ideas, a otras premisas políticas, estéticas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, si la memoria no me falla, en el año 61-62, tanto el teatro estable como nuestro teatro ponen en escena Antígona, pero una era de Marechal y la otra de Anoil. Es decir, ahí estaba en juego justamente una producción discursiva distinta. O por ejemplo, el teatro estable por un lado pone poéticas en relación al tiempo, quiero decir, las obras de Priestley que hablan del tiempo, y Oscar y nuestro teatro hablaban también del tiempo es un sueño, ¿no? Otra obra de Lenormand. Es decir, son 2 poéticas que están enfrentadas justamente en un ideologema. Entonces por ahí iba la beligerancia. La beligerancia también viene desde el lado de la crítica. Nuestro teatro, y en las entrevistas que yo hice a sus miembros, insisten en cómo había una crítica especializada que venía del diario de la Gaceta, a veces por la impronta o el perfil de Julio Ardiles Gray en los primeros años, después por otros agentes del diario de la Gaceta que no favorecían sus textos. Por un lado me parece una apreciación subjetiva de parte de ellos, por otro lado muy objetiva en ciertos casos muy particulares, ¿no? Especialmente si pensamos en el marco de la dictadura. Digo con esto, hay una anécdota muy clara que la relata Ricardo Kalimann, que él escribe una crítica a la puesta en escena de nuestro teatro, que era Los Prójimos. Paralelamente a Los Prójimos se estrena Mi Bella Dama en el teatro estable. Bueno, ahí hubo un proceso por parte de Carlos Páez de la Torre, quien era en ese momento uno de los directores del área, de en un sentido corregir, bueno, no sé, esto ya no sé si decirlo, yo ya entré de duda, porque cuando hablamos de esta relación de las fuerzas del teatro tucumano, las poéticas que vienen tanto a nivel internacional como del centro teatral porteño han tenido su reflejo, ¿no? Muy importante en la provincia. En nuestro teatro esto se ve por 2 agrupaciones: Nuevo Teatro, que ha sido uno de los grupos de teatro independiente más importantes. Hay puntos en común. Mientras Nuevo Teatro puso Madre Coraje, nuestro teatro en Tucumán también la pone en escena. Hay cruces, y estos cruces no solo tenían que ver con puntos de referencia, sino también visitas de estos grupos independientes que llegaban a Tucumán, daban cursos y a la vez formaban a los teatristas locales, ¿no? Hay muchas variables de análisis entre Tucumán como un lugar teatral periférico,
y el Buenos Aires como un campo teatral dominante y hegemónico. Las relaciones son complejas, por supuesto, pero a nivel reflejo se pueden ver varios puntos en comunes, ¿no? Otro punto de análisis podría ser la relación que Oscar mantuvo con el realismo reflexivo que yo decía, mientras que Roberto Cosa, Ricardo Alac estaban formando esta poética del realismo reflexivo argentino, Oscar, en El Inquilino, por ejemplo, retoma los atributos, las características, las reglas de juego de esa poética, pero siempre haciendo un anclaje a las variables tucumanas. Creo que eso es un punto a destacar, ¿no? Sí, comparar el campo teatral de los años 60 y 70 al de hoy merecería también varios ejes de análisis y puntos de aclaración. Es una comparación compleja, pero más allá de eso hay como dos características que yo veo. Por un lado, la pérdida de la beligerancia es una característica, ¿no? Que a la vez esa beligerancia hablaba del proceso de legitimación y de consagración. Aún hoy se reproducen modos de consagración que vienen de los años 60 y 70. Por ejemplo, un teatro estable que todavía de algún modo, mucho más disimulado, pero lo mantiene, traer directores de afuera que dirijan a los actores de Tucumán, es un modo de consagración, ¿no? De todas formas, también lo que hay en el campo teatral tucumano hoy, más allá de esta pérdida de la beligerancia, hay un mito de la edad de oro del teatro tucumano, que es la de los 60, la cual yo no comparto. No comparto. Será porque ante un mito a veces uno tiene que reformular la pregunta y ver que hay ciertas franjas de intelectuales, de periodistas en Tucumán que refuerzan la idea del mito de los años 60. Me parece interesante, hasta un punto, digno de estudio, pero yo no lo compartiría 100%.